explico mi materia si no sé explicar el método que utilicé, la metodología. Aparte de eso, como muchos de ustedes por ser jóvenes y por estar estudiando este tipo de temáticas, para ustedes ya no es tan novedoso, ustedes están creciendo con este nuevo modelo, en donde la maestra es experta en este nuevo modelo. Sin embargo, los que ya somos peritos y más, entre más tiempo tengan ejerciendo la profesión, es como muy difícil enfrentarse ahora a nuevos cuestionamientos. He de confesarles que muchos compañeros, en algún momento su servidora también, entramos en una situación de pánico. ¿Qué vamos a hacer? Yo soy experta en psicología, soy experta en valoraciones de agresiones sexuales, por ejemplo, pero cuando pasamos por el tamiz de estar frente a un juicio oral, en donde la abogada, en donde la defensa, en donde ya en algún momento les planteamos qué dice el nuevo código, que aún todavía no es vigente, que va a entrar para el año que viene, delitos leves, y en el siguiente ya definitivamente todo, ¿no? A nivel coloquial, algunos compañeros comentan, no sé si en broma o en serio, que definitivamente se van a ir de la institución porque no pretenden ser cuestionados de esa manera. Esta cuestión, esta situación de la mutación, se los pongo a una reflexión, porque el mismo tema del día de hoy también ha generado una serie de inquietudes. Hay gente que el público en general, cuando escucha hablar de periciales, dicen en la televisión, el área científica de la Procuraduría, así lo dicen, pero cuando la gente escucha el área científica de la Procuraduría, espera encontrar a ese especialista que le hable, como decía Bruno, del tema escabroso, del tema fantástico, del tema fenomenal, que nos tenga con la respiración contenida. Sin embargo, si no somos capaces de analizar la base, que es la ciencia, el método, si eso, también se lo digo, ya planteé la cuestión de nosotros como peritos, sobre todo los que tenemos tiempo, pero también les hago la reflexión a las personas jóvenes que están estudiando y que pretenden en algún momento llegar a ser expertos peritos o relacionados con el tema, llámese abogados, en fin. Si no se plantea la cuestión de analizar desde base cuál es la ciencia, qué sustenta, cómo lo voy a argumentar, entonces, ¿cómo pretendemos presentar un caso realmente como un experto? A mí me gustaría, o más bien pretendo con esta situación, dejar en la reflexión eso, la diferencia entre quienes desean mostrar la cuestión pericial solamente como la parte que sale en los periódicos, que sale en las noticias, ese se irá apartando, como desafortunadamente, yo realmente lo lamento mucho, compañeros que son expertos en su materia, no hay nadie más que haga un mejor peritaje que ellos, y que sin embargo temen ser cuestionados por la cuestión científica y metodológica y se van a ir. Aquí se va a hacer la diferencia a partir de ahorita, este cambio, esta mutación, este parteaguas que va a surgir en los próximos años. Les tengo mucha envidia a los jóvenes que van iniciando esto, porque es más fácil entrar en un modelo nuevo que nosotros, que tenemos un modelo ya de años, 10, 15 años, 20 años, y romper ese esquema es muy, muy complejo. Pero por lo mismo quisiera reiterarles el reconocimiento a ustedes también por tener esa inquietud con la que ustedes sobre todo los jóvenes, van a crecer en este nuevo modelo. Y a la gente valiente, los compañeros que hacen ciencia, que se dedican a eso y que van a continuar, como lo es, digo, los que se presentaron, y en particular los que están aquí en la mesa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente. Verán, el término científico loco se le asignó por primera vez a aquel científico que el mismo Edison mandó llamar para agrandar más su fortuna y poder conseguir muchos avances en materia de electricidad, de ciencia, un científico puro. Fue el único científico, a él se le debe precisamente ese mote, esa designación genérica de todos los científicos locos. Era un tanto extravagante. Podemos reconocer su desprecio hacia un premio, ¿no? Premio Nobel por el que muchos trabajan años, investigan solamente por eso. Este científico, esta es la
no se conformó solamente con esa parte mínima que le daba de reconocimiento Edison. Fue más allá y con aporte de otros empresarios de la época fundaron otra compañía y bueno, nadie o muy pocos le reconocen eso. El tema en este momento de la identificación, ese científico Tesla no se identificó con Edison y podemos decir que fue quien prácticamente establece todos los descubrimientos que le reconocemos y le atribuimos a Edison. Y ese reconocimiento es el que muchos también buscan por estatus, ¿no? El tema de identificación ya lo expuso de manera muy categórica la maestra, que no le gusta que diga doctora, es doctorante, lo expuso de manera muy clara desde un punto de vista jurídico, doctora, es correcto. Desde el punto de vista biológico, tenemos que establecer muy bien y muy claro qué es un objetivo y qué es una meta. El objetivo es, quizá en materia biológica, en materia de identificación, sumar el mayor número de indicios o medios de prueba o pruebas para llegar a una meta que en este caso es la identificación. Se mencionaba el papel tan importante que tiene la mutación. Sí, efectivamente, la mutación tiene un papel preponderante, pero la calidad de las pruebas y los elementos de prueba biológicos que se establecen en materia de identificación son tan estrictos que no van a permitir un margen a duda, pero eso es el aspecto metodológico. Ese es el objetivo. Ya conté todo el número necesario para poder llegar a un proceso que es la identificación, pero le falta la meta, la aplicación. Y es aquí en donde muchos de las líneas que pueden surgir de este análisis biológico, cito por ejemplo la prueba de paternidad. Hay una prueba para demostrar biológicamente la paternidad y hay otra que es una paternidad jurídica. Pero al existir muchos medios o elementos de prueba biológicos, entonces también existen metas a alcanzar. Y dentro de esas metas, por un lado la parte oficial tratará de establecer biológicamente la identificación positiva y vincularlo con una de las partes, en este caso querellantes. Pero también existirá la otra parte, la parte de defensa, que tratará de desvincular por cualquier medio esa probable paternidad que se le quiere imputar a una persona. Entonces son situaciones contrastantes en donde el papel de un analista forense es fundamental. Si no analizas bien y tu objetivo solamente fue sacar en tándem toda la información y todos tus indicadores de orden y de clase para llegar al proceso de identificación, pero tu meta no fue relacionarlo directamente con una verdad o prueba biológica convincente, entonces tu meta no se cumplió. Con esto no estoy diciendo, como se pretende pensar por muchos, que la prueba de los medios para llegar a identificar a una persona no sean eficientes. Hace rato comentaba esto y tiene que ver precisamente con esto. Yo puedo obtener medios o elementos biológicos probatorios que me permitan identificar a una persona, pero vincularla con una paternidad, por ejemplo, podría ser una meta mucho más complicada, independientemente de los análisis estadísticos que por ahí se plantean, que algunos no son del todo convincentes, pero que sí ayudan o sustentarían la labor o la
Entonces concluyo mi participación diciendo que sí es muy importante establecer el objetivo, pero el objetivo no es todo. Hay que tener clara la meta, porque es lo que finalmente vamos a brindar en una petición, intervención en este momento ministerial con el sistema que va de salida. Probablemente no sea tan complicado, pero en el nuevo sistema por ser que nos vamos a enfrentar, sí debe quedar totalmente clara esta parte de los objetivos y las metas que se persiguen en materia de identificación. Como ustedes han escuchado, y tomando en cuenta lo que los primeros ponentes estuvieron diciendo en las primeras intervenciones, ven que el conocimiento científico se genera desde distintas perspectivas y como decía el maestro Carlos, el doctor Carlos, es un cúmulo de conocimiento sistematizado. La maestra, por su parte, ella comentó, para la identificación, bueno, se requiere un cierto número de requisitos, ¿no? Desde jurídicos, científicos, biológicos, etcétera, etcétera. Manuel bien atinadamente dijo, pues sí, o sea, se tiene que tener un objetivo y una respuesta a ese objetivo. Y se debe sustentar todo este procedimiento que se va haciendo a lo largo de la investigación. Entonces, pues como vemos, el conocimiento científico es la base de todo el conocimiento que ustedes deben de tener para llegar a lo que también ya Georgina estaba comentando, ¿sí? Esta nueva formación que debemos de tener, ¿sí? Durante las guerras, y es un hecho tal, que el conocimiento científico avanza de una manera impresionante. Entonces, y no nada más en las guerras, en todos los conflictos internos que pueda tener una sociedad, el conocimiento va avanzando de una manera vertiginosa. Por ejemplo, en Argentina, toda esta cuestión de las desapariciones forzadas generó que se formaran equipos de identificación, sobre todo equipos conformados por antropólogos, biólogos, odontólogos, arqueólogos, pero esa formación fue empujando de alguna manera a que ciertos procedimientos, ciertos protocolos se fueran dando para llevar de una forma adecuada los procesos de identificación. La siguiente pregunta que me gustaría hacerles es: ¿qué tanto ustedes consideran que realmente estas problemáticas sociales pueden llegar a generar conocimiento, y además, aunado a eso, el nuevo cambio que se está gestando actualmente para la Procuración y Administración de Justicia? Obviamente a nivel de respuesta científica. Hola nuevamente. Lo que aquí se ha planteado, en realidad, creo que se resume básicamente en una pregunta para todos. ¿Están dispuestos a, en realidad, ser científicos o a seguir en la ruta que vamos? En realidad habrá que pensar, planteárselo, porque duele. Agarrar un libro y leer duele, sobre todo en el contexto actual, con tantos distractores que tenemos. Tomar un libro duele todavía más. Un libro cuesta como 120 pesos, pero sale. Y duele. Es más fácil comprar un vodka que cuesta 350. Y esa pequeña diferencia es lo que va a hacer que en realidad sentemos las bases de qué es lo que queremos para el futuro, y ustedes lo tienen en sus manos. Como bien decía la maestra Georgina, pues ya uno ya está, digamos, en términos llanos, ya está curtido, ¿no?
probablemente ante eso es que decimos, antes de que me toque un raspón, mejor ahí me voy, ahí nos vemos, ¿no? Yo siempre digo, ya me quiero ir a mi pueblo, con tanto trabajo que hay aquí, ya quisiera irme para allá. Pero, en realidad, para poder, hacer frente a lo que viene, sí requiere una gran responsabilidad. Y ahorita hicieron aquí planteamientos muy puntuales que tienen que ver con el quehacer de la ciencia forense o de las disciplinas forenses, dependiendo de la perspectiva que ustedes le quieran dar. Seguiremos siendo aquellos que describimos el método inductivo, deductivo, analítico, descriptivo, sistematizado para llegar a un lugar de los hechos, o seremos capaces de darnos cuenta que somos operadores de un inicio de una investigación que debe estar sustentada en un criterio de trabajo, en un protocolo que, más allá de querer ser rimbombante poniendo todos estos conceptos y que agranda el dictamen, hace un dictamen de criminalística, probablemente pudiera bastar en 3 hojas, y te encuentras unos que tienen 15 hojas y 10 hojas son explicando la bibliografía en la que van a sustentar su criterio de observación y de recolección de indicios. Y es más, ni siquiera utiliza la palabra recolección. Dicen, voy al levantamiento. Y una diferencia entre un científico y otro es que sabrá que recolectar es un proceso sustentado en una experiencia de la persona, y el levantamiento pues es alzar algo y nada más. Entonces, a mí me gustaría dejarles esas preguntas. ¿Van a entrar al nuevo contexto como científicos o no? Bien, justamente la diferencia entre los partícipes de una investigación, de una trilogía investigadora, y aquellos que se agregan por defensa a la de un imputado, tiene que ver con la calidad de lo que hace el servicio. Y justamente la aportación de la ciencia es lo que genera esa diferencia. Dentro de la admiración y el respeto que yo le guardo a los peritos, es esa situación de poder verificar de manera cuantificable y además de manera cuantitativa lo que ellos exponen. Es decir, si yo tengo duda, puedo regresar y repetir lo que yo arribé a conclusiones, y de una manera muy honesta. Si no pudiesen hacerlo, entonces rinden un informe. Justamente esa calidad científica es lo que hace la diferencia de un perito, y transitar al otro sistema implica justamente eso. Por ahí hay una leyenda urbana que ahora está de moda, que dice que la reina de la prueba dentro del nuevo sistema es la prueba pericial. No, la autoestima es buena, pero no es así. Las pruebas se van a valorar en su conjunto, y efectivamente una que genera credibilidad, certeza y convicción en ese orden de ideas para lo jurídico es la prueba pericial. ¿Por qué? Por la nobleza. La diferencia entre indicio y evidencia resulta justamente que ese material es sensible y significativo, es decir, perceptible a los sentidos, y este puede ser sujeto a estudios, arrojando resultados, y ello me diría si hay relación o no con el hecho que se investiga. Es por eso que el apoyo de las ciencias forenses es muy importante, de ahí la invitación de todos y cada uno de mis compañeros, que justamente las ciencias periciales cuentan con herramientas útiles, y justamente la diferencia, así como lamentablemente en mi profesión, que es licenciatura en Derecho, habemos gente que podemos tener ética profesional y otros que no, pues lamentablemente también a nivel pericial puede ser alguien que esté acostumbrado a manejar formatos, a utilizar palabras reiterativas y a rellenar de paja los dictámenes, como también hay gente muy profesional que sabe exactamente la diferencia entre método, técnica, operaciones que realizó para arribar a esas conclusiones. Y efectivamente es en serio que la ciencia es una de las cuales
las veces que sea cuestionado, las veces que va a dar el mismo resultado. Gracias. Muy bien, qué interesante está poniendo. Porque noto la visión de la maestra de cómo nos ven. Digo, claro que hay diferentes visiones, ¿no? De quien observa el quehacer pericial. Pero retomando un poco la pregunta que Luis hacía, o sea, toda esta circunstancia generará un cambio, una modificación. A mí todavía me tocó cuando el decir entra el perito, viene el perito, que hable el perito, que pase el perito, era no cuestionar su sabiduría, su experticia, era que hablaba el perito y era lo que está diciendo es correcto, certero, indudable, porque lo está diciendo el perito. Todavía me tocó esa parte, que no creo que sea, sinceramente, se trata aquí de construir, no se trata de decirnos entre nosotros que vamos bien, etc. Creo que la pretensión, por difícil que sea, como decía Humberto, por dolorosa que sea, finalmente es lo que nos va a ayudar a crecer, a cambiar, que va a ser muy difícil. Está siendo difícil hablar de ciencia. Mucha gente vio el tema y dijo, no, yo quería ir a ver si desplazaban al muerto, o si aclaraban el caso fulano. No, hablar de ciencia no es fácil. Enfrentarse a lo que nos vamos a enfrentar tampoco es sencillo, pero sí quisiera comentar que cuando se van pasando estas oleadas de crítica, de autocrítica y demás, yo sí tengo la certeza que llegaremos a un buen lugar y a un mejor lugar. Cuando se inició toda esta parte de viene un nuevo modelo, la primera reacción de mucha gente fue, como en los procesos de duelo, la negación. No, o sea, yo estoy bien, yo nunca he tenido problema, yo en mis audiencias contesto bien. Sí, contesta bien, pero ¿qué es bien? ¿Quién pregunta? No le pregunta otro experto. Y en honor a la verdad, los abogados que llegaban a preguntar tampoco tenían la precisión de no me quiero encontrar a la maestra, fue mi maestra, no me la quiero encontrar en una audiencia nunca. Porque no es lo mismo quien pregunta y sabe preguntar a quien no, a quien dice, pues que lo dijo el perito y si lo dijo, pues debe de saber, o sea, lo dan por hecho. Sin embargo, después de esa negación, lo que hubo fue, ya les comenté, un pánico en donde mucha gente dice, yo me voy a ir porque yo no me quiero enfrentar a esa circunstancia. Yo lo que les decía a muchos de mis compañeros es, nos guste o no nos guste, este nuevo modelo nos va a hacer un tamiz, va a ser una división entre quien, como por selección natural, o sea, el realmente que de verdad tenga interés en avanzar, en tener ciencia, en tomarme la molestia de compañeros que tienen más de 20 años ejerciendo su profesión y su pericia, regresar a los textos y decir, ¿cómo argumento? En la mañana una persona preguntaba, ¿cómo le digo en un juicio oral que uso el método tal y tal? Le preguntaba insistentemente a la ponente, ¿no? Entonces, si nos damos a la tarea de no quedarme nada más con que yo soy experta en este tema, pero tengo que ubicar cómo hacer convincente esta investigación que hice. Sí soy experta, pero ahora cómo convenzo, y si no utilizo la parte del método de la ciencia no va a ser. Entonces yo lo que creo es que esto va a ser un proceso de selección natural que quisiera nuevamente mencionar, que las personas que van iniciando esos estudios y demás, tienen un poquito de ventaja para con nosotros, porque nosotros crecimos con además cuando nosotros estudiamos la carrera, hace algunos ayeres, no ocurrían los procesos que actualmente están ocurriendo en las instituciones, inclusive educativas. Los procesos en donde se certifican las carreras, en donde la plantilla docente pasa por un orden de una verificación de los conocimientos previos que tienen. Todas esas circunstancias hacen que realmente el perito que decida continuar con esta labor tan ardua, pero a la vez tan loable, la circunstancia va a ser que tendremos que seguirnos preparando, y entonces a la larga, no quisiera ser demasiado no más bien muy romántica, pero los que realmente se queden y continúen van a ser realmente peritos, realmente expertos. Un compañero mío decía que cuando le llegaba el caso difícil y que se angustiaba, decía, ¿a dónde consigo al perito? Al perito de verdad, siendo que él era perito, ¿no? Lo que daba a entender es, yo atiendo los casos sencillos, los que no tienen mucha complicación. El complicado, ese sí que venga el perito. Aquí la idea es que a la larga van a ser pocas las personas que se queden, que
continuar de estudiar y demás, pero sin embargo la ganancia que van a tener, espero yo que entre otras, ¿verdad?, será que realmente tengan el conocimiento tal para sustentarlo y hacer válido esa dictaminación, y que entonces sí, con honor a la verdad, digan que está hablando el experto, está hablando el perito. Gracias. Bueno, como ya escucharon todos ustedes, yo creo que la respuesta es sí. Estos cambios que hay, o esta problemática que existe ahorita en nuestro país, este nuevo cambio de sistema, empuja hacia que nos debemos de preparar, debemos de cambiar, y ustedes tienen esa oportunidad porque, bueno, están jóvenes y van hacia ese camino. Están preparando y espero que sigan así. Con estas pequeñas conclusiones pues cerramos esta mesa y cedo la palabra a mi compañero. Gracias. Pues les agradecemos a los miembros de la mesa, que estén por favor.